Mi nombre es Francisco Javier Rojas Piñón y esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de parte de nuestros bienes culturales y patrimonio histórico. Me encuentro en el primer cuadro de la Ciudad de México y vamos a tener a bien el gusto de hablar del tema principal de tres lugares importantes. Tal es el caso como es Palacio Nacional, el cual pueden ver ustedes a su derecha. Al fondo encontrarán también el Templo Mayor, el cual no es visible, y a su izquierda la Catedral, la cual hablaremos un poquito de ellos más a fondo. Esperemos que el trabajo que se reúna y se quiera para ustedes sea de su gusto, y cualquier cosa estamos a sus órdenes de sus comentarios. Que tengan buen día. Centro Histórico de la Ciudad de México. En náhuatl, Inaltépetl, el corazón de la ciudad, o como se le conoce actualmente al Centro Histórico de la Ciudad de México. Se circunscribió así, por decirlo, por decreto presidencial en el año del 1980, esto el 11 de abril. Cuenta con un perímetro de casi 10 kilómetros cuadrados e incluye y rebasa en parte de la isla sobre el cual se fundó la ciudad prehispánica y también que tuvo luego la traza colonial. El Centro Histórico de la Ciudad de México fue establecido como capital de la Nueva España entre 1521 y 1524. Luego como Ciudad de México, capital de la República en 1821. Fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlan. Se destaca en el centro de la ciudad la Catedral de México, Palacio Nacional, Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes. El centro histórico se llenó de grandes construcciones a lo largo de la historia, al grado que existen ahí 1.436 edificios históricos repartidos en 9 kilómetros cuadrados de superficie, muchos de ellos de origen colonial catalogados con valor artístico o histórico. Entre construcciones religiosas, civiles, asistenciales, hospitalarias, administrativas, educativas, culturales y de habitación, estas van del siglo XVI al siglo XX, y que sigue siendo el corazón económico, político de la ciudad, a pesar de sus proporciones actuales. Por su importancia afincada en su riqueza monumental, ya que considera el centro histórico más relevante de toda América. Esto ha valido para que el centro histórico fuese declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO en el año de 1987. El centro histórico es una zona que nadie puede dejar de visitar, sobre todo los que buscan completar una buena guía en la Ciudad de México. Y es este el que le rebautiza así con el sobrenombre de la Ciudad de los Palacios, debido a su relevancia histórica a lo largo de varias épocas. Actualmente se pueden encontrar numerosas plazas públicas, edificios, palacios, templos, museos y mercados que son punto de referencia. Palacio Nacional. En lo que había sido el palacio del emperador Moctezuma, se erigió la sede del poder español. El Palacio de los Virreyes, que por un tiempo funcionó en las inmensas casas nuevas de Cortés, en lo que ahora es el Monte de Piedad. El Palacio Nacional resume una larga historia de siglos. Aún antes de construirse, el lugar que ocupara ya estaba señalado por su importancia. Ahí se encontraban las habitaciones del hombre más poderoso que había existido en Mesoamérica. Este gran edificio, situado en el corazón de la Ciudad de México, se ha conformado como el albergue simbólico de la máxima autoridad de la nación. Ahí está localizada la médula del poderío azteca. Así no es casualidad, sino un meditado cálculo político que Cortés decidió apropiarse de las situosas habitaciones del máximo mandatario azteca con el que se había encontrado, el cual era Moctezuma II. Una vez que el edificio pasa de ser propiedad de Cortés a manos de la corona, se empieza a consolidar como la más importante referencia de la autoridad, esta última en tierras novohispanas. Esta plaza y su posición jerárquica de la ciudad se proyecta desde que Cortés ordena diseñar la traza original de la ciudad. El proyecto integra la Plaza Mayor acotado de 3 de sus costados por las sedes de los poderes que los españoles imponen en la Nueva España y que se manifestaron en la Catedral, Ayuntamiento y desde luego el Palacio Virreinal. Al alcanzar México su independencia, el palacio refuerza sus condiciones de sede y de poder, los cuales estos nuevos términos políticos suponen una república representativa, popular y federal, la cual implica la reformulación del diseño estatal, pues disponía que el supremo gobierno de la república se dividiera para su ejercicio en 3 poderes que hasta el día de hoy conocemos: legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo mismo, la ausencia de sedes y de estas mismas se acompañaron a una nueva nación en su nacimiento, impidieron su remodelación arquitectónica y sin embargo confirmaron al palacio
no solo como el asiento de los nuevos y poderes constituidos, sino como residencia de los presidentes en turno. Así, el palacio se reafirma como el primer edificio de la nación a lo largo del siglo XIX. Para finales de este mismo siglo, se construyen nuevas instalaciones apropiadas para sus crecientes necesidades. Se refuerzan, y es muy importante, las manifestaciones simbólicas, entre las que más significa la instalación de la campana de la parroquia de Dolores. Es un nicho especial colocado enfrente del palacio. El Palacio Nacional de 2 pisos pasa a su tercero en el año de 1927. Ahora el edificio se reformula cada vez más como espacio de la representación simbólica de la nación, en los cuales existen unos murales pintados en sus paredes por Diego Rivera, los cuales robustecen este inmueble como emblema y salvaguarda del devenir histórico de México. En especial el desarrollo del muralismo mexicano con clara vocación socialista, entre cuyos principales representantes se encontraban Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El muralismo se proponía en el desarrollo de un arte público que sirviera para instruir a las clases trabajadoras. Aunque no participó en el movimiento muralista, también hay que llamar la atención a la obra de la coyoacanense Frida Kahlo, compañera de Diego Rivera, y alcanzó la fama mundial especialmente en la década de los 1990, y de la catalana Remedios Varo, exiliada española cuya obra más importante se produjo en México. La historia de la Plaza de México refleja muchos sentidos en el país entero. Ha padecido motines, inundaciones, incendios, reconstrucciones y ha sido sede de los festejos más importantes y de grandes tragedias. Sin embargo, nunca está vacía. Ahí se manifiestan los inconformes de todo el país. Se celebran fiestas cívicas y populares. El 15 de septiembre se llena de mexicanos que eufóricos corean los vivas del presidente y cantan el himno nacional mexicano. El día de Corpus Christi, los niños y niñas vestidos de indios llevan a bendecir a sus mascotas y se montan surrealistas escenografías para la foto. Esta también para los que acampan hasta los que se quejan en su escucha. Por la noche los niños se viven en el rumbo, pasean sus bicicletas y patines. En fin, como esta Plaza Mayor ha sido, será el lugar donde el pueblo mexicano se manifiesta para bien y para mal. Templo Mayor. El Templo Mayor es la denominación en español de Hueyteocalli, el gran templo en la capital azteca de Tenochtitlan, fundada en el año de 1325 y que fue conquistada y destruida por los españoles en 1521. El poder colonial erigió sobre sus ruinas una nueva ciudad, por lo que durante muchos siglos el santuario principal de los aztecas quedó olvidado. Algunos de los restos del Templo Mayor fueron descubiertos en excavaciones esporádicas desde finales del siglo XIX y principios del XX. En 1978, trabajadores de la construcción descubrieron por casualidad un gran relieve de piedra con la representación de la diosa Coyolxauhqui, lo que fue una enorme sensación y dio el impulso para excavar definitivamente los restos del Templo Mayor. Para ello, debieron ser demolidos varios de los edificios del área. En el Templo Mayor pueden observarse 7 fases de construcción. Cada fase nueva dejaba intacta la edificación anterior, superponiendo el nuevo templo como una envoltura. La última fue de aproximadamente 30 metros de altura y era una pirámide doble, en cuyo lado frontal 2 enormes escaleras conducían hasta la gigantesca plataforma. El Templo Mayor o Gran Templo de México, denominación empleada por Fray Bernardino de Sahagún, lo describía como un recinto que comprende una serie de construcciones, edificios y torres, y Fray Toribio de Bonavente las describía como una gran cepa cuadrada y esquinada coronada por uno de 2 altares, un patio, espacio físico donde se ubicaban las mismas, cercado por una pared que contaba con unas puertas que daban acceso a las calzadas principales de la ciudad. En la actualidad, a la principal torre, que tiene 2 adoratorios, los de Tocali, se le conoce como Templo Mayor o Hueytucalli. Templo principal en náhuatl. El espacio físico donde se ubica como recinto del Templo Mayor y fue en el centro absoluto de la vida religiosa de los mexicas, esto es, la de los aztecas de México Tenochtitlan. En el recinto del Templo Mayor confluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa, su mitología, economía de los mexicas, y aquí es donde tenían lugar todas sus fiestas que en el Tonalpoalli marcaba hasta la electronización de tlatoanis y funerales de viejos gobernantes. El Templo Mayor fue el centro simbólico de gran red tributaria del Imperio Mexica, un lugar en donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios.
un adoratorio a las deidades de la guerra y la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas entre sus enemigos. Los templos gemelos coronan la base piramidal, reflejan la antigua y persistente visión cosmológica de una serie de oposiciones coincidentes, entre ellas cielo, tierra, sequía, lluvia, solsticio de verano, solsticio de invierno y los cultos a los dioses. Cada uno de los altares en el templo mayor estaba dedicado a un dios. En este caso, uno fue a Huitzilopochtli, en donde se encuentra el monolito del Coyolxauhqui, y el otro altar está dedicado a Tlaloc y a los tlaloques. Y una cadena de estas 78 construcciones, sean torres o edificios, se formaban parte del Gran Templo de México. En cada ciudad de México prehispánico solía existir un recinto delimitado con este tipo de construcciones y destacaba el templo dedicado al dios Huitzilopochtli. Catedral. La primera catedral se edificó alrededor de 1550 con la fachada hacia el poniente, sustituyéndose casi un siglo más tarde con la que vendría a ser la actual. Desde luego ha tenido múltiples modificaciones. Muy afortunada fue la construcción del bello sagrario, obra del magnífico Lorenzo Rodríguez, sin duda uno de los mejores arquitectos del siglo XVIII. Hicieron falta más de 246 años para construir en el centro histórico una de las señas de identidad de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana, misma que atesora lo mejor del barroco tanto en las pinturas que resguarda como en la construcción misma. A pesar de ello y del barroco, que era la corriente artística predominante en Europa, esta catedral, alejada de las modas, apostó al gótico para algunas partes de las bóvedas. En 1524, Hernán Cortés hizo poner la primera piedra de la catedral encima del templo de Quetzalcóatl en Tenochtitlan, pero no fue inaugurada sino hasta 1803, tras un largo proceso de construcción durante el cual se registraron inundaciones, incendios, saqueos y terremotos. El monumento de este religioso converge lo que se conoce como la fusión de dos culturas, el cual sostiene sobre diferentes motivos prehispánicos, tales como una calavera y una piedra de sacrificios. Un Cristo de marfil filipino ocupa la parte central de la sacristía, el lugar que la Virgen de Guadalupe ocupó durante 6 años y que a raíz de sus apariciones fue trasladada a la antigua Basílica de Guadalupe. Años después, tras inundaciones, la talla volvió a refugiarse en la catedral, pero hoy en día se encuentra nuevo en la basílica. Desde China llegó la reja que rodea el coro del templo, uno de los lugares más hermosos de la sede de la Arquidiócesis Primada de México. Su órgano, ubicado en el extremo de la derecha, cuenta con más de 3.300 voces. En su interior ha sido restaurado y se asegura que genera el sonido original. Pocos saben que en el subsuelo de este recinto religioso se encuentran vestigios prehispánicos y algunos restos de la arquitectura colonial, ocultos al público porque no se dan condiciones de seguridad para su ingreso. Sin embargo, 4 ventanas colocadas en el suelo ofrecen una pequeña muestra de aquellos vestigios, aunque la mayoría de los turistas no se percatan de su existencia porque los vidrios quedan empañados por el polvo, la humedad y filtraciones de la lluvia. En estas profundidades, donde impera el ambiente húmedo y caluroso, nos encontramos fragmentos de azulejos del siglo XVII y XVIII y una escalinata de una capilla ahora invadida por la vegetación que supone el fin del largo recorrido por recinto relleno de historia.